Perfecto, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta franja de actividad académica sobre la NUC que ha organizado el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Sincelejo y que se extenderá a lo largo de este mes de agosto. Vamos a tener actividad en las tres primeras semanas, los días jueves, una actividad que va en bloques con conferencia y foros y la última semana de agosto vamos a tener el 25 de agosto, viernes, dos conferencias presenciales aquí en el Centro Cultural Sincelejo. Las primeras actividades van a ser conferencias virtuales y foros presenciales. Quiero contarles un poco que esto surge a raíz del interés que tenemos de divulgar y de conocer mucho más acerca de la NUC. Recordemos que la década de los 60 en Colombia fue una época de turbulencia en los ámbitos político, social y sobre todo en el tema agrario. En esa época el Frente Nacional se había creado pues para lograr esa unidad y esa estabilidad del país, pero sectores disidentes decidieron pues sus propias formas de organización autónoma para defender sus intereses. Algunas de ellas pues se enfocaron en la protesta pacífica y negociación con el gobierno y otras pues tomaron la vía armada. Pues para frenar la radicalización y la contención política de los focos revolucionarios, el gobierno de Carlos Lleras creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Esta organización fue concebida desde el gobierno para crear un consenso en torno a la reforma agraria impulsada por el Estado, inscribir a arrendatarios y a parceros para ser los propietarios, generar propuestas de crédito supervisado y asociativo y convertirse en un canal entre los campesinos y el Estado. Entonces, la NUC rápidamente concentró buena parte del campesinado y sus facciones y se empezó a consolidar como una organización fuerte y de luchas por la reforma agraria, el campesinado, y realizaron varias tomas de terrenos, movilizaciones y acompañamiento técnico a sus miembros. Con el retiro del apoyo a la reforma agraria por parte del gobierno de Misael Pastrana, la NUC se desligó del gobierno y se convirtió en una confederación de derecho privado, agremiando a campesinos en más de 850 municipios y 28 departamentos. A lo largo de la historia, la NUC ha sufrido atentados contra la seguridad individual y colectiva de sus miembros, entre ellos el secuestro, amenazas, estigmatizaciones y asesinatos afiliados y directivos. Además del temor, el desplazamiento y el exilio, los representantes de la NUC en todo este proceso que se viene desarrollando, pues manifiestan que su organización ha perdido visibilidad, que ha sido estigmatizada y se ha visto limitada en las expresiones de sus opiniones. Pese a esa victimización, la NUC es una organización sobreviviente con una estructura organizativa y operativa definida en cuatro zonas: norte, oriente, occidente y sur, con trabajo activo en este momento en más de 500 municipios de 25 departamentos del país. Dada la condición nacional de la NUC, de esta organización y la especial diversidad regional colombiana, la NUC se caracteriza porque sus afiliados son en su gran mayoría todavía familias campesinas. También se caracteriza por su pluralismo político, religioso, étnico y de género, encontrando la unidad en la promoción de su objetivo general, que consiste en organizar, capacitar y representar a los campesinos de Colombia y actuar como su interlocutor válido, como órgano asesor y consultor ante el gobierno y de la sociedad para gestionar, defender y reivindicar sus derechos económicos, políticos, sociales, culturales, asegurando el total respeto y cumplimiento de las garantías que le otorgan la Constitución y la ley. Entonces, como les mencionaba, en todo este mes de agosto vamos a estar abordando lo que es esta importante organización. Les comentaba también al principio que las conferencias de los primeros tres bloques se transmitirán por la plataforma Webes, por este mismo medio, a las 4 de la tarde, mientras que los foros serán presenciales y el bloque 4 tendrá lugar en el Centro Cultural del Banco de la República presencial con dos conferencias. El día de hoy iniciamos con una conferencia que se denomina Proceso de Formación y Aprendizajes Políticos de los Campesinos de la NUC en la región de los Montes de María, a cargo del profesor Jorge Enrique Aponte Otálvaro. Esta conferencia nos va a presentar un análisis de los procesos de formación y los aprendizajes políticos en varias generaciones de campesinos de los Montes de María, articulados precisamente a la NUC a partir de varias reflexiones. Vamos a ir conociendo mucho más a través de todos estos espacios reflexivos de esta organización. El profesor Aponte, quien nos va a acompañar, que ya nos acompaña en esta tarde de hoy, es licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y máster en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional.
Ha sido docente e investigador en las Universidades Pedagógica Nacional y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es miembro del grupo de investigación Sujetos y Nuevas Narrativas en Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales, y sus campos de estudio son la enseñanza de las ciencias sociales y la relación entre memoria, conflicto y procesos educativos. Actualmente se desempeña como coordinador de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesor Aponte, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que me hice un poquito largo en el contexto, pero vamos a ir ahondando y este espacio es totalmente suyo para que entremos en materia. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Les agradezco muchísimo, inmensamente la invitación. Para mí es un placer, un gusto poder acompañarles en estas jornadas que están iniciando de estudio, reflexión sobre, me parece a mí, una de las experiencias organizativas más importantes no solo de la historia de Colombia, sino que de América Latina. Creo que la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, eh, sigue todavía en su lucha, sin duda, pero sigue enseñándonos acerca de la resistencia campesina, de las reivindicaciones y de los cambios que en una época fueron logrados gracias a una lucha persistente de mujeres y hombres aguerridos y aguerridas, pero que hoy en día sigue teniendo todavía efectos y frutos. Yo, para efectos de la charla, pero sobre todo para no extenderme en el tiempo y tratar de controlarme, autocontrolarme con el tiempo. Tengo una presentación, pero quisiera que no les generara ruido, no se distrajeran tanto con la presentación o no les incomode. Como yo lo mencionaba, Edwin, la charla está asociada a una investigación que realizamos en el año 2014 ya, pero que ha pervivido, ha continuado, ya les voy a contar un poco sobre eso. En ese momento es una investigación sobre las memorias de la resistencia campesina visto en los procesos de formación de los integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en los Montes de María. Si se quiere, inclusive lo que se conocía o se conoce en la historiografía colombiana como la línea Sincelejo. Esta investigación, esta charla, viene entonces de una investigación que su título exacto, su título preciso, es Formación Política a partir de las memorias de la resistencia campesina en los Montes de María entre 1970 y 2012, una forma de construcción de territorio e identidad. Teníamos un propósito puntual en esta investigación y era analizar las memorias que los campesinos y campesinas de la región de los Montes de María construían sobre, en general, la resistencia campesina que significó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos desde el 70, pero específicamente y para efectos de la charla de hoy, sobre los procesos de formación política de los campesinos y campesinas que se habían vinculado a la ANUC. ¿Mm? ¿Por qué los procesos de formación política? Porque se puede entender como una inquietud que tenemos todavía en la Universidad Pedagógica, en el grupo de investigación, sobre la formación de líderes, lideresas, si se quiere la expresión, cuadros políticos en organizaciones sociales de distinto tipo, particularmente en este caso una organización campesina. ¿Cómo se forma un líder campesino? ¿Cómo se forman los cuadros políticos de las organizaciones? Esta investigación, bueno, fue financiada por la Universidad Pedagógica Nacional, por su centro de investigaciones, y se realizó entre febrero del 2013 y mayo del 2014, eh, adscrita al grupo de investigación que Edwin mencionó hace un momento. Y debo referirme, por supuesto, que yo voy a dar cuenta de la charla hoy, pero pues la investigación se realizó en conjunto con mis colegas, compañeros y compañeras de Departamento de Ciencias Sociales, la profesora Constanza Mendoza, el profesor Pablo Andrés Nieto, Byron Ospina y quien nos está hablando en este momento, Jorge Aponte. Allí tengo que referirme a que el grupo de investigación o el equipo de investigación que estuvo en este trabajo pues tenía o tiene todavía unos antecedentes muy valiosos en la investigación en la región y con la NUC, pero además con los campesinos y campesinas de los Montes de María. En el caso puntual del profesor Pablo Nieto, eh, participó
de la investigación que llevó a la publicación titulada La Tierra en Disputa, elaborada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, y también de lo que fue una publicación derivada también de esa investigación, de las memorias de uno de los líderes tal vez más importantes de esa primera generación de la NUC, Chucho, conocido como Chucho Pérez. Pablo Nieto estuvo allí en esas investigaciones. El profesor Byron Ospina también ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en la región de los Montes de María, en sus investigaciones con organizaciones campesinas, de campesinos y campesinas que fueron víctimas del conflicto armado, desplazados y que retornaron a sus territorios. Y recientemente también en la región, ya no solamente de los Montes de María, sino también del San Jorge. En esta investigación les estoy compartiendo una imagen de lo que fue una de las jornadas en las cuales participaron distintos líderes y lideresas de organizaciones campesinas para la época del 2013-2014 que existían, que tenían una condición particular, y es que confluían en ellas dirigentes o integrantes que habían sido formados en la NUC, muchos de ellos de los primeros años de la NUC, o que eran hijos inclusive de quienes fundaron la NUC en los Montes de María o en la línea Sincelejo. Ustedes ven inclusive allí en la parte superior izquierda a quien hoy en día, por ejemplo, es actualmente senadora de la República, Catalina Pérez. Ella es una de las personas que participó y nos colaboró en esta investigación. Aquí están el profesor Pablo Nieto, la profesora Constanza. Y esta es una jornada en la cual quería recalcar o presentarles esta parte de la investigación, porque la investigación tuvo un tono participativo, un poco también haciendo homenaje a lo que significó la formación política en los Montes de María, que tuvo ese componente de la participación de las comunidades, un enfoque comunitario desde la educación popular. Pues aquí no se trataba de cuatro, permítame la expresión, cachacos, investigando sobre cómo los campesinos de la costa caribe de los Montes de María se organizaron para luchar por la tierra, sino que en conjunto con los compañeros y compañeras con quienes estábamos haciendo la investigación también nos ayudaban en el ejercicio de análisis, interpretación y de resultados. Entonces, esto específicamente es una jornada que se realizó en el 2014, en la cual compartíamos los resultados preliminares de la investigación y un taller de un día y medio en el que inclusive tuvimos la posibilidad de controvertir y de escuchar cómo nos corrigieron en muchas ocasiones esos análisis que estábamos haciendo. Investigamos, entonces, bueno, habían varios objetivos. Hoy me quiero centrar solamente para efectos de la invitación que me hace el banco y el equipo del área cultural del Banco de la República de Montería. Quiero referirme a lo que analizamos sobre los procesos de formación y lo que denominamos aprendizajes políticos. Nosotros dividimos para efectos prácticos o metodológicos de la investigación, dividimos el grupo de personas con los cuales trabajamos, realizamos entrevistas, una fuerte, importante revisión documental de prensa, de investigaciones previas que se habían hecho sobre la NUC en los Montes de María, pero sobre todo un componente etnográfico y de muchas entrevistas y de grupos focales. Y dividimos ya los resultados empezamos a encontrar en los análisis que hay tres generaciones de líderes, lideresas que han estado involucrados con la NUC desde 1970 hasta el 2012, que era el periodo que analizábamos. Entonces hoy quiero mostrarles un poco cómo esas tres generaciones que estuvieron articuladas a la NUC, qué procesos de formación tuvieron como líderes o lideresas o cuadros políticos o como integrantes de la organización campesina más bien, y también cuáles fueron esos aprendizajes políticos. A ello, bueno, inicialmente hacer referencia a este concepto de formación. Aquí debo mencionar que hace parte de las reflexiones que hemos hecho a lo largo de varios años ya en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, eh, en una perspectiva de comprender que no solamente se educa o se forma o que se adelantan procesos de formación y aprendizaje en la escuela formal, ese es un escenario de reflexión de nosotros y de trabajo muy importante,
pero también nos interesa, tiene que ver con lo que hacemos en la universidad y es formar maestros y maestras que también se involucran en escenarios organizativos, comunitarios. Hoy por hoy hay muchos de nuestros egresados que trabajan precisamente en organizaciones campesinas en sus procesos de formación. Son varias las investigaciones, ahí puedo mencionar algunos autores y autoras que son reconocidos en el país y en América Latina sobre estos temas de formación en organizaciones campesinas. Tal vez uno de ellos, de los más conocidos, es el profesor, el colega y maestro Alfonso Torres, quien en conjunto con otros colegas como Constanza Mendoza han venido pensando este tema de la formación en organizaciones y nosotros nos hemos sumado a esa reflexión. Entendemos la formación no como lo que habitualmente suponemos, y es que solamente se da en escenarios formales como la escuela, ya lo decía, pero además solamente como esa captura o retención o aprehensión de algunos temas o contenidos que se evalúan y ya está, sino lo entendemos de una manera más amplia. Tiene que ver con cómo se estructura en los seres humanos, los sujetos, los puntos de vista, las posiciones, ustedes lo ven aquí en la imagen que les comparto en la diapositiva, cómo se producen los valores, las creencias, las normas, hasta las formas de pensar, las ideologías, los mitos, las maneras en que comprendemos el mundo de los sujetos que conforman las organizaciones. Todo ese conjunto de etos, llamarían algunos, de eh, principios que nos permiten sentirnos parte o identificarnos como parte de una organización y por ende también las prácticas que adelantamos con ella. Eso no se logra solamente en escenarios formales y por eso pensábamos que era muy importante analizarlo en organizaciones, en este caso campesinas. Y los aprendizajes políticos los entendemos como la, esas creencias o valoraciones, pero que son reinterpretadas. Es la posibilidad que tenemos de poder hacer lecturas sobre el pasado, sobre los principios valorativos en los cuales nos hemos educado, nos hemos formado, cuando hacemos críticas sobre eso que nos ha sucedido, sobre la experiencia, la formación, si se quiere, un punto de conjunción o de unión entre la formación política y los aprendizajes políticos tiene que ver con la experiencia y la reflexividad que hacemos sobre la experiencia. Aquí nos apartamos de esa idea de la experiencia que se asocia a que se acumula en tiempo, entonces entre más tiempo, más experiencia tengo, sino tiene que ver con el nivel de reflexividad. Y eso pasa en las organizaciones, pasa en otros escenarios de formación o de educación, pero en las organizaciones sociales, campesinas, políticas, partidarias, sindicales, eh, indígenas, afros, etcétera, sí que hay posibilidades de ese ejercicio de aprendizaje político que permite poner en cuestión la experiencia y lo que algunos denominan la tradición, inclusive. Entrando en materia, en la investigación, yo les decía entonces que contábamos o teníamos, metodológicamente encontramos tres generaciones, los dividimos. Esto es una clasificación arbitraria, digamos, no existe, la NUC nunca ha escrito o ha dicho que tengan tres generaciones, se pueden ser más, mucho menos. Partimos de una definición teórica de lo generacional que tiene que ver precisamente con esta idea de la experiencia, lo experiencial, y definimos tres. La primera de ellas, que denominamos los precursores, que precisamente se refieren a ese periodo de tiempo al que hizo referencia Edwin en la introducción, que fundan la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que están vinculados desde los años 70 a lo que algunos denominan recuperación, otros denominan toma de tierras, pero en general a la lucha campesina en la región de los Montes de María, pero en general en el país. Allí encontrábamos que los precursores, en términos de la formación política, pues son muy influenciados por los discursos políticos de izquierda de la época de los años 70 y fueron quienes construyeron las diferentes estrategias, la forma de lucha, las acciones que estaban relacionadas con la consecución de tierras, que era su principal derrotero. Estamos hablando de un grupo de hombres y mujeres que participaron de los distintos congresos campesinos y que en últimas empezaron a consolidar ese movimiento a nivel nacional que tomó distancia, inclusive del gobierno nacional que en su momento lo apalancó. Una segunda generación son los continuadores,
que estamos hablando de hombres y mujeres que hacia los años 70, si lo ponemos en términos etarios o de edad, eh, eran jóvenes o infantes, inclusive, niños y niñas, pero que participaron de esos primeros años de la NUC, desde su juventud, desde su infancia, estuvieron en las grandes marchas, en las tomas o en las recuperaciones de tierras, en los procesos de movilización, en las asambleas y congresos campesinos, pero que posteriormente, hacia los años 80 y 90, pues asumen o retoman la participación de la organización campesina, inclusive desde la disolución o división que tiene ya la NUC hacia finales de los 70, sobre todo relacionado con lo que significó la persecución a los integrantes de la organización campesina, y muchos de ellos quedan en las regiones, en este caso en los Montes de María, dando la batalla por medio de otro tipo de vías o de otro tipo de organizaciones, juntas veredales, juntas comunales, otro tipo de asociaciones campesinas, cooperativas. Eh, por eso hablamos de un poco de los continuadores. Estas continuadores, sus procesos de formación política se empiezan a tomar distancia de la generación anterior porque están más asociados no a la lucha campesina y a lo que significaba el derrotero de la tierra para los campesinos y campesinas, para los trabajadores, sino en formas de negociación con el Estado y de demandas a las instituciones del Estado. Propiamente las discusiones con lo que va a ser el INCORA o con las instituciones que se encargaban en ese entonces, años 80, de la regulación de las tierras en el país. Y una tercera generación que la denominamos los nuevos partidarios y simpatizantes de la NUC. Estamos hablando de, inclusive en algunos casos, pocos de nietos o nietas de esa primera generación. En otros, la mayoría de personas que no tenían ninguna relación filial, familiar, ni con la primera ni con la segunda generación, pero que se encuentran en la región y que hay una distancia temporal importante. Estamos hablando ya de los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, pero que sí hay una experiencia común que uno podría encontrar que cruza todas las tres generaciones, pero que se hace muy marcada sobre todo en la relación que tienen la segunda generación y la tercera. Y estamos hablando de los efectos del conflicto social, político y armado en la región de los Montes de María. Allí hago un paréntesis antes de seguir con la referencia a esta tercera generación. Y es que estamos hablando de que en los años 90 hay un recrudecimiento de lo que ya venía sucediendo en la región de los Montes de María, en términos del conflicto armado, del impacto del conflicto armado y del conflicto social y político. Y encontramos en los 90 unos picos que nos señalan una elevada cifra de homicidios, masacres, persecución, desplazamientos. Ustedes, seguramente quienes nos siguen en la charla, recordarán para ese entonces finales de los 90 y principios de los 2000, pues masacres que fueron muy connotadas para la historia nacional, que sucedieron precisamente en la región de los Montes de María. Eh, esta tercera generación entonces está asociada precisamente o tiene una experiencia muy marcada con relación a lo que sucedió en el conflicto en los 90, desde mitad de los años 90, de la década de los 90 al 2000, eh, y pues entonces ellos se articularon a organizaciones campesinas que lograron mantener, supervivir, yo digo, resistir en medio de ese embate tan fuerte del conflicto armado y sobre todo de la presencia del paramilitarismo en la región y la persecución de los campesinos, y se articulan a esas organizaciones campesinas que lograron resistir allí. Acá la formación política y su experiencia política en términos de formación estuvo más orientada por el contexto, a la demanda y a la formarse en la capacidad de demandar y de exigir la defensa de los derechos humanos, en vista de todos los hechos victimizantes que se produjeron en ese momento en la región. En ese momento, a los procesos de restitución de tierras que al día de hoy continúan,
producto de la ley de víctimas, y más ligados a una forma asociativa eh, en la experiencia del cooperativismo y de las asociaciones con fines productivos, que era algo que no sucedía con tanta fuerza en la primera y segunda generación. Entonces, un poco recapitulando, sintetizando esto primero que he señalado, eh, nosotros empezamos a encontrar en el ejercicio de investigación, en el trabajo de campo, a partir de las entrevistas, de los encuentros, de la revisión documental y de prensa, pues que estaba la existencia en ese periodo de tiempo que analizábamos, de los 1970 al 2012, tres generaciones de quienes estuvieron vinculados o tuvieron alguna referencia con la organización campesina, puntualmente la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Entonces, como estoy hablando puntualmente de toda la investigación de lo que era el objetivo de comprender, identificar cuáles eran esos procesos de formación política y de aprendizajes políticos en esas tres generaciones, me refiero un poco puntualmente a ello. En el caso de la primera generación, nosotros encontramos que se trata de una generación que en los años 70 tiene un fuerte componente de formación autodidacta. En la primera generación estamos hablando de la NUC, tiene un componente formativo ligado muy fuerte con la izquierda, y con organizaciones de izquierda, con partidos políticos y con organizaciones eh, que tenían una marcada ideología de izquierdas. Aquí hago referencia y me permito señalarles una cita textual de una de las tantas entrevistas que realizamos. Me permito leerla. Dice: yo no tuve la oportunidad de relación con los amigos y por inquietudes propias. Compraba libros, leía, me ponía a hacer cosas, entonces nunca tuve sino eso. Allí también vamos a encontrar la charla, que pues están ligados a términos como concientizar o adquirir conciencia de clase, inclusive. eh, Precisamente la situación de inequidad en la que se encontraban frente a no solamente el acceso a la tierra, sino a todos sus derechos, a la dignidad de los campesinos y las campesinas. Estamos hablando que los precursores de esta primera generación, como les decía hace un momento, fue quien permitió la consolidación de esta organización. Luego también van a ser parte de las discusiones que hacen que hayan lo que se denominaban dos líneas de la NUC, pero que fueron muy fuertes en este proceso. Ahí más adelante lo voy a recalcar o lo voy a profundizar, pero hay también lecturas para ese entonces, del 2013-2014, que hacíamos las entrevistas, de quienes eran o habían sido precursores, que hacían lecturas ya en perspectiva, introspectiva, perdón, y ya eran lecturas críticas frente a lo que había sucedido en su proceso de formación. Veían un poco la idea de que había algo de intromisión de estas organizaciones de izquierda en el proceso de organización. Inclusive otros también consideraban que no se trataba de una intromisión, sino que era precisamente el papel que tenían las organizaciones de izquierda, los partidos políticos de izquierda en la formación de los líderes. Eh, Aquí recalco que un componente muy importante es el reconocimiento de la acción directa como un mecanismo que puede permitir la consecución de las demandas. En este caso, ustedes recordarán pues las demandas de tierra, y que significaba, por ejemplo, las grandes marchas que tomaban o recuperaban tierras de los grandes hacendados o latifundistas, como una de esas acciones directas que inclusive llevaba a confrontaciones con la fuerza pública, con el Estado, con algunos de los hacendados y sus ejércitos privados. En la segunda generación, la formación política está más enfatizada vamos, la experiencia, como les decía hace un momento, se trata de líderes y lideresas que participaron de esos primeros años de la NUC, pero en su época de juvenil o de niñez inclusive, y que van a reconocer que su experiencia formativa se dio es en las acciones, y un poco recogiendo una expresión de una investigación que también hizo el grupo en otra organización
en Bogotá, y es la idea de que aquí todo es educativo, todo lo que sucede en la organización, en este caso en la NUC, todo lo que sucedía en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, hacía parte de la formación del sujeto político o hacía parte de la formación política. Preparar la acción de toma de tierras o de recuperación de tierras, la marcha, la movilización, la pancarta, elaborar los documentos que se iban a entregar, los pliegos, todo lo que era operativo, por ejemplo, que implicaba el alojamiento, la alimentación, etcétera, eso tiene que ver o tenía que ver con esas primeras formas de acción y movilización que se entendían para esta segunda generación como un proceso formativo y que generaba aprendizajes. Esta segunda generación, a diferencia de la primera, que tuvo una formación con la izquierda o con las izquierdas, con grupos, agrupaciones políticas de distinto tipo de la izquierda, esta segunda generación recuerdan de manera muy particular, aquí lo pongo entre comillas en una expresión que utilizaron varios y varias de ellas, como los universitarios. Algunos lo llamaban los universitarios de Barranquilla o solamente los universitarios. En el rastreo, algunos de ellos pertenecientes al Partido Comunista, pero es probable que no solamente fueran al Partido Comunista, sino también a otros partidos, Partido Comunista, Leninista, Maoísta de Colombia, que pues empezaron a hacer un proceso de formación política con integrantes de la NUC mediante lo que se conoce como los famosos círculos de estudio. Pero sin duda, y a propósito de que estamos en el marco de una actividad que convoca precisamente el área cultural del Banco de la República Montería, si algo se reconoce en la segunda generación y que se recalcó mucho como parte de su proceso de formación política, fue la participación de Fals Borda. Aquí también me permito leer un extracto de una de las entrevistas que da cuenta un poco de lo que sucedía en esta segunda generación. Dice, en aquel tiempo, ellos están hablando a comienzos de los 70, también conocimos a Fals Borda. Me acuerdo que iba con su carro blanco y nos enseñaba, nos orientaba, nos enseñó muchas políticas y también nos enseñaban que teníamos que leer a las 5 tesis de Mao Zedong. Hay tantas cosas, a Ho Chi Minh y a Lenin, Engels y Marx y no sé qué. Eso era teoría de libros que uno tenía que estudiar, eran círculos de estudios lo que hacíamos. Eh, Estamos hablando de dirigentes campesinos y campesinas que inclusive en algunos casos no confluyeron o no se conocieron, si se quiere, pero que van a demostrar que hay una experiencia común en este proceso de formación. Si bien aún pervive algo de la formación en términos de izquierda, aquí va a ser más valorado, como lo señalaba hace un momento, que el proceso formativo se lograba era en la acción y en las movilizaciones. En la tercera generación se toma distancia de lo que sucedía en la primera y la segunda, entre otras por lo que, en nuestra interpretación, por lo que decía hace un momento, y es lo marcado y el impacto tan fuerte que va a tener la violencia armada, sobre todo el paramilitarismo en la región. Entonces se toma una distancia sobre esa experiencia formativa que se desarrolló en el periodo de mayor auge de la NUC, que estamos hablando de los años 70. Entonces ya no hay una marcada experiencia formativa ligada con la izquierda o con organizaciones de izquierda, y por el contrario, digamos, en comparación de lo que sucedía en las generaciones anteriores, que eran organizaciones, inclusive los universitarios de Barranquilla, que tenían una marcada referencia ideológica, la formación en la tercera generación ha estado sobre todo bajo cargo de agencias de cooperación, de organizaciones, ONGs, o del Estado inclusive. Y sus contenidos también han variado, porque entonces ya no es la lectura de Lenin, Engels, Mao Zedong, Ho Chi Minh, etcétera, no es lo que elaboraban las mismas organizaciones, la misma NUC. Ustedes recordarán, algunos de quienes nos siguen en la charla, recordarán los textos que se hacían en caricatura también para la formación del campesinado, que son producto de la elaboración en la NUC. También sucedía en la primera y segunda generación lo que pasaba por medio de las actividades artísticas, no hice referencia de ello, Máximo Jiménez, por ejemplo, y el vallenato propuesta o protesta, como decía él, que acompañaba esas acciones de movilización. Eso no va a suceder en la tercera generación. Esto no hace parte de su experiencia de formación política, sino está más ligada es con un contenido de relación o de demandas con el Estado. Ahí hay una conexión con la segunda generación de demanda de derechos,
pero que va a recaer fundamentalmente en esas agencias de cooperación, ONGs o en el mismo Estado o gobierno. Los contenidos de sí entonces tiene que ver con lo que sucede producto de la confrontación armada, pero sobre todo con los cambios legales que se han presentado en el país. Un ejemplo de ello son todo lo que implica para varias de las organizaciones de campesinos y campesinas que resistieron durante los 90 y 2000, declararse hoy en día y hacer exigibilidad de sus derechos, declarándose como sujetos colectivos de reparación. Entonces, todo eso tiene que ver con una relación con el Estado, con las entidades encargadas de la reparación de las víctimas, y de poder, digamos, entender todo lo que significa toda esa estructura del Estado que a veces inclusive termina confundiendo no solamente las organizaciones campesinas, sino también rurales, sino también urbanas. Es muy marcado o muy recalcado que lo que sucede en la tercera generación es que la manera en que se forma, si ustedes se fijan con las dos generaciones en comparación, en esta tercera generación dan cuenta mucho es de formación por medio de diplomados, capacitaciones, congresos y pues en particularmente en talleres, lo cual no sucedía, si ustedes se fijan, en la primera generación se hablaba más de una formación que se da por vía de lo filial, de las familias, de las asociaciones, de participar propiamente de la organización. En la segunda generación con los círculos de estudios, pero particularmente de la movilización y las formas prácticas de acción política. Acá el diplomado va a convertirse como en una de esas grandes rasgos de lo que significa, o de las capacitaciones de lo que significa la formación política. Empezamos a encontrar nosotros ya en términos de conclusión, y voy cerrando un poco esta intervención por si podemos tener la oportunidad de tener algún intercambio. Bueno, en primer lugar, digamos, los aprendizajes políticos, como les decía hace un momento, nosotros los hemos venido comprendiendo en los análisis que hemos hecho en conjunto con otro tipo de organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, otras organizaciones campesinas o partidarias, eh, que hay un factor muy importante en los aprendizajes políticos y tiene que ver con el intercambio intergeneracional. Algo que vimos muy particular de lo que sucede con quienes fueron de la NUC en los años 70, 80 y que resistieron, pervivieron, aun cuando inclusive fueron víctimas o se tuvieron que exiliar, es otra forma de victimización sin duda, del país, pervivieron en las organizaciones y han logrado confluir con otras generaciones. Entonces, no se trata de esa lógica de que la experiencia intergeneracional no circula en una sola vía, vamos, esa idea de que circula de los viejos a los más jóvenes, como lo señalo allí entre comillas, sino que va en doble vía, porque los jóvenes también tienen una experiencia intergeneracional o una experiencia generacional que intercambiar con los más viejos. Eso da lugar como un segundo aspecto que nosotros concluíamos en este estudio, en lo que concierne a la formación política, insisto, en que se da lugar, digamos, en esos procesos de formación a las reflexiones críticas sobre el pasado. Inclusive en la primera generación o en la segunda generación, como la NUC va a señalar mucho en sus primeros documentos, en la prensa campesina, que van a referirse a lo que significaron antecedieron la lucha campesina en la región de los Montes de María, como los sindicatos tabacaleros, por ejemplo. Entonces hay una lectura, cuando digo reflexiva, es una lectura con un nivel de criticidad, con un nivel de lectura que toma distancia para entender ese pasado, pero también para retomar aprendizajes de ese pasado y hacerle crítica a ese pasado. Y sin duda, sin lugar a dudas, algo que pues, seguramente es muy marcado y que de lo que he mencionado en esta tarde, es el cambio de las metodologías. ¿Cuáles son los efectos de eso? Bueno, eso hace parte de la discusión. Yo puedo compartírselos y sé que algunos de quienes nos acompañan en la charla son integrantes de las organizaciones campesinas. Eh, no sé si algunos de quienes nos acompañaron en esta investigación. eh, y puede verse que para algunos como un efecto negativo o positivo el hecho del cambio de esas metodologías. Me explico. Para algunos puede significar algo, un impacto negativo el hecho de que ya no hagan parte del proceso de formación política, todo lo que significó para los precursores la formación en una cultura de izquierdas,
y lo que significaba la lectura, los ritmos, las formas o las modalidades que se utilizaban en esa primera e inclusive la segunda generación, con la acción directa. Para otros puede ser muy valioso la combinación o la confluencia de una lectura política, una formación política ligada ideológicamente a la izquierda, pero también una comprensión que permita la actuación con el Estado y para entender la lógica del Estado colombiano, para demandar derechos hacia el Estado, que inclusive puede permitir la participación en él, como vemos sucede hoy en día con varios y varias personas que vienen o provienen de la movilización campesina y que están allí confluyendo hoy por hoy en el gobierno. Y para otros, pues sin duda puede ser algo muy negativo el hecho de que la participación de procesos de formación política esté hoy por hoy cooptado, y utilizo una expresión que usan algunos de los campesinos y campesinas con los que trabajamos, que esté cooptado por organizaciones extranjeras, inclusive muchas de ellas ligadas con la cooperación internacional y con agencias de cooperación internacional, que también pues es visto con malos ojos porque se considera que hay allí detrás de ello intereses que no van a terminar beneficiando a la organización. Termino diciendo que, pues bueno, la investigación culminó en el 2014, pero como Departamento de Ciencias Sociales, como grupo de investigación, pues hemos mantenido una relación con la región. Tenemos prácticas pedagógicas que hacemos de la licenciatura en Bogotá, que van nuestros estudiantes a desarrollarlas allí. Algunos de nuestros colegas que participaron de la investigación, como Byron Ospina y Polo Nieto, continúan con algunos trabajos académicos también allí en la región y con otras investigaciones también. Eh, pero fue, vamos, sí ha sido muy significativo para nosotros y nosotras en la universidad haber podido contar con la posibilidad de conocer esta experiencia de formación política, porque amplía precisamente lo que para nosotros es un propósito y es la razón por la cual hacemos estas investigaciones, y es pensar la formación de profesionales que no solamente están ligados a lo institucional, a la reflexión de la educación en la escuela o en colegios, sino también en organizaciones sociales que buscan la transformación del país, de la realidad y de garantizar mejores condiciones de vida para todas y todos. Creo que ahora sí no hay más inquietudes, profesor. Entonces, le quiero reiterar el agradecimiento al haber aceptado nuestra invitación al inicio de esta franja que vamos a tener de reflexión, como le digo, les comentaba a todos los asistentes durante el mes de agosto. Y pues espero que nos sigan acompañando posteriormente a este espacio. Vamos a estar presencialmente aquí en el Centro Cultural del Banco de la República en Sincelejo con el foro Liderazgos Campesinos en la Línea Sincelejo. Y los invitamos para la próxima semana. Vamos a tener otra conferencia también a través de esta misma vía Webex. Se van a poder conectar virtualmente a las conferencias. Desafortunadamente los foros iban a ser van a ser presenciales, pero quienes estén en Sincelejo, estén cerca, pueden asistir. Entonces, muchísimas gracias, profesor, nuevamente. Muy buena tarde para todos y nos vemos en el foro en un momento.